Estamos en contacto con la señora Claudia Valori, quien es vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos en representación de los jubilados y pensionados. Y primero agradecerle por el contacto, Claudia. Muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Fabio Márquez de FM 96.1 le habla. Buen día, Fabio. Un saludo muy especial a toda tu audiencia, a toda la gente de... Claudia, me parece que la estamos perdiendo. Ajá, ahí está reconectando. Un jubilado después de la sanción de la ley de reforma jubilatoria que se dio ayer en diputados. Bien, y a grandes rasgos para los jubilados que nos están escuchando, pero también para los potenciales jubilados y aportantes de la era de hoy en Entre Ríos. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta ley que es esta nuevita que se acaba de sancionar y que seguramente se promulgará lo más rápido posible por el gobernador Frigerio? Yo no me voy a posicionar en los pros porque nuestro posicionamiento desde el marco de la multisectorial, de las instituciones que pertenecemos, nosotros seguimos diciendo que no estamos de acuerdo con esta reforma, que no es momento, no es contexto, porque tanto los trabajadores como los jubilados han perdido alrededor de un 40% del poder adquisitivo del 2024 en adelante. No son momentos para hacer ajustes, no son momentos para quitar derechos, no son momentos para empobrecer aún más de lo que está. Por ese motivo, no voy a decir no voy a decir que acá hay pro, sí voy a decir cuáles son las dificultades y qué es lo que le va a cambiar tanto para el jubilado como para los trabajadores que quedan en lista de espera para jubilarse y los que hoy son trabajadores activos y en nombre de la emergencia se verán afectados. El texto que se aprobó ayer sale aprobado tal cual salió del recinto de senadores. No se produjo ninguna introducción en diputados, no tuvieron en cuenta cuando nos convocaron en una comisión express. Esto también hay que decirlo porque en diputados estuvo muy breve tiempo, no en menos de 24 horas creo que expusimos los que tuvimos convocados, pero no se introdujo ninguna de las modificaciones o de las observaciones que nosotros realizábamos. No obstante, en senadores sí hubo modificaciones con respecto al proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo. Y acá les cuento para la audiencia, la ley está dividida en 3 títulos. El primer título habla que entramos en una emergencia económica previsional, o sea, todo el sistema previsional entra en emergencia económica y en nombre de esa emergencia económica se otorgan poderes, superpoderes diría por ahí, para el Poder Ejecutivo a los efectos de tomar distintas medidas que puedan de alguna manera asegurar la sustentabilidad de la caja. Por eso que nosotros decimos amplios poderes. Esta emergencia económica se establece a partir de que se publique la ley el día siguiente y entre en vigencia en el boletín oficial, que podría ser mañana y entrar en vigencia a partir del 1 de agosto. Vamos a ver qué es lo que pasa con los tiempos. Bueno, esta emergencia económica dura 2 años en un primer momento y se faculta al Poder Ejecutivo a poder prorrogarla por 2 años más. Podemos llegar a un 2030 con emergencia económica previsional. Déjeme preguntarle, Claudia, algo. Me llama la atención y lo hablábamos con nuestros oyentes, lo desarrollamos, 2 años y que pueden prorrogarse por 2 años más. Es muy llamativo que justo coincida con un periodo de gobierno de un gobernador en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá este primer periodo se empieza a contar a partir del momento que se promulga la ley. Eso es mi interpretación y la lectura, ¿no es cierto? O sea que si la ley se promulga el 1 de agosto, estamos hablando de 2026, duraría hasta el 2028 y finalizaría en el 2030 porque le da la facultad que la pueda extender el propio Poder Ejecutivo solo comunicando a la legislatura de la prórroga. Bueno, después dirán si es constitucional o no es constitucional
quiénes son los responsables, porque le están poniendo un periodo, pero de última están delegando una facultad que es del legislativo en el caso de la prórroga. Claro, pero Claudia, pero escúcheme una cosita, le pregunto, ¿pero eso es válido por una sola vez o cada gobernador que venga va a poder decretar emergencia económica por 2 años automáticamente y después lo va a poder extender todas las veces que quiera, todos los gobernadores que quieran? Viste que los textos tenés distintas interpretaciones de lectura y si bien las leyes tienen que ser taxativas y decirlas, aparentemente estaría diciendo que es por única vez, o sea, no sé si exactamente está redactado que queda que es la única vez que la podrá prorrogar por 2 años más. La verdad que no recuerdo, no tengo el texto acá porque lo dejé, estoy en una reunión ahí adentro, así que salí hacia afuera. Bueno. Como para que leerlo, pero sería bueno que vos lo revises y que se lo puedas leer a la audiencia. Sí, por supuesto. En realidad sería por 4 años, es lo que interpretamos de ahí, 4 años si así lo establecieran. Por medio nos queda una elección, 2027 finaliza mandato y bueno, es un periodo largo, de todas maneras larguísimo para tener. ¿Qué significa esta emergencia económica? Que los trabajadores activos cuyos sueldos brutos, haberes brutos sean de 3 millones en adelante, tendrán que aportar, y de ahí todos igual quedamos ahora en la reforma del CISO en senadores, deberán aportar un 3% del haber como otro aporte más, porque recuerden que primero le subieron el aporte previsional del 16 se fue al 19. Ahora nuevamente una doble imposición porque es un 3% más. Bueno, estas cuestiones habrá que ver si son constitucionales o no, si no presentarán algunos planteos como la doble imposición, porque ya le habían aumentado la tasa de aporte. Bueno, miles de preguntas para hacerse quedarán en el tintero, pero no vamos a enloquecer a toda la audiencia que se deben estar planteando. Entonces, ¿quiénes lo van a cobrar? Son aquellos que cobran alrededor de 2.300.000 de bolsillo, digamos, porque estamos hablando de 3 millones brutos. Claro. Esos quedarán encuadrados en un aporte del 3% sobre ese sueldo bruto. Entiendo. ¿Quiénes más van a abonar un 3%? Todos los empleadores. ¿Quiénes son los empleadores? El Estado en sus 3 poderes, más los organismos autárquicos, más los municipios, las comunes y las escuelas de gestión privada. Todos esos aportarán un 3% más en términos de aportes patronales. Claro. ¿Qué pasa aquí? Aquellos que son no deficitarios, quiero decir, por ejemplo, un municipio que tenga muy pocos jubilados y que los que aportan sean más que los jubilados, en ese caso solamente van a abonar va a incrementar su aporte patronal en 1,5%. Esto dice título 1 de la primera parte. Después le autoriza hacer todas las modificaciones presupuestarias de funcionamiento, todo lo que fuera con respecto a el funcionamiento del sistema previsional. Por eso digo yo, amplia facultad. Bien, nos vamos al título 2. Una sola pregunta, antes de que se vaya del 1, una sola pregunta. ¿Esto recarga a los municipios que no tienen una situación como para tirar manteca al techo, como quien diría el lunfardo, Claudia, no? Municipios que no están recibiendo las coparticipaciones como corresponde, donde también quedan las amplias facultades de retenérselo directamente al gobierno y pasarlo y afectarlo al sistema previsional, que hoy no están recibiendo, y las comunas, que las comunas, recuerdan que se crearon 22 comunas nuevas, sin los respectivos aumentos presupuestables. Exacto. Y afectó, porque ellos tienen un porcentaje del presupuesto, y afectó a todas en cuanto a lo que están recibiendo. Si llegan a tener jubilados, algunas son muy nuevas, si llegan a tener, porque la ley de comunas es nueva, si llegan a tener jubilados, se pueden ver ampliamente afectados, pero aún así que tengan que aportar el 3% cuando ya le quitaron de lo que estaban percibiendo, también se verán afectados los municipios, ni que hablar. Bien.
Paso al título 2. Título Título 2, esto trae todas las reformas hacia lo que sería el cuerpo de la ley 8732. Primera parte, emergencia previsional. Segunda parte, todas las reformas. ¿Qué implican estas reformas? Yo las voy a separar en forma general para los jubilados y pensionados y otra para los activos futuros jubilados. Y sí quiero hacer una aclaración. Acá aparece una reforma hacia el interior. Primero los principios que eran de la ley 8732 era de solidaridad, era intergeneracional. Bueno, acá que se cambiaron los principios. A ver. Aparece sí la solidaridad, la obligatoriedad del aporte, aparece la cuestión de la proporcionalidad y la sustentabilidad de la caja. Artículos esos que pueden ser todo un esquema para armar una escudería jurídica con respecto a algunas formas y algunas presentaciones que se hagan. Pero sí quiero contar esto que tiene que ver con las amplias facultades que se le da al presidente de la caja. Que hoy es Gastón Bañat, mañana puede ser Juan Pérez o quien se designe, pero al presidente de la caja se le da superpoderes, digo yo, porque se le da la capacidad de dictar normas complementarias e interpretar la normativa. Entonces, ustedes recuerden, estas facultades eran más formaban parte, y ahora se agregaron algunos detalles más, de lo que eran las facultades del directorio de la caja. El directorio de la caja se compone por el presidente más dos vocales, uno que hace vicepresidente, son nombrados por el Ejecutivo, y el vocal representante de los jubilados, que es en mi cargo, hoy mi rol que estoy desempeñando, mañana será otro. Pero ¿qué pasa? Cuando las interpretaciones que persona, la verdad que se puede hacer lecturas que no sea lo que dice el texto, y las entradas de lecturas son diversas, son distintas, y los intersticios de la ley pueden dar lugar a determinadas lecturas. Soy profesora de lengua, entiendo de lo que estoy hablando, claro, y del análisis. Ay, se me va a decir, Claudia, digo, a ver. Sí está con poca señal, Claudia. Vamos a ver si podemos reconectar. Era preocupante muchas de las aplicaciones o las interpretaciones que se puedan dar. Dicho esto, paso a contarles a los jubilados y a los pensionados en qué se verán afectados. A ver. Los jubilados, porque por ahí se dice que no se van a ver afectados nada. Mentira. Los jubilados y pensionados van a ser desenganchados del sector del cual provenía. Deja de ser jubilado municipal, docente, vial, de salud, de atero, de donde vengas. Hoy vamos a hacer, a partir de que se publique esta ley y se promulgue, vamos a ser todos jubilados provinciales que vamos a quedar sujetos en cuanto a la movilidad, o sea, a cómo nos van a incrementar los salarios, a las paritarias que se celebren con el sector que tenga mayor cantidad de aportantes al sistema de la caja. Entiendo. Dicho esto, ¿quién es el sector hoy actual? Es el sector de educación. Claro. Somos mayor la cantidad de docentes. Bueno, yo como docente por ahí puedo estar recontenta porque más o menos voy a seguir, pero acá hay trampitas. A ver. Yo como docente, hay trampitas en esta cuestión. ¿Qué nos puede pasar? A los docentes, pero ojo, los jubilados judiciales están atados a todo lo que son los enganches a nivel nacional. Claro. Los municipales tienen sus propias paritarias, y a veces cuando nosotros, el sector de docentes, cobramos el 3%, a lo mejor un municipio le quedó un remanente y le dio a sus empleados el 10%, pues sabemos que los municipales son los jubilados dentro de la generalidad los más pobres. Los docentes también están pobres, pero bueno, algunos han logrado hacer carrera y por ahí cobran un poquito más. No hay ninguno que sea millonario, claro, ni que cobra suma. Y también hay otros sectores como la justicia, INERSA, todas esas cuestiones que están ahí, que cobran millones de pesos. Por eso el promedio por eso te dicen que el promedio de los jubilados en bruto provincial es de 1.500.000, pero tenemos jubilados de 500.000 pesos y tenemos la mayor parte de los jubilados por debajo de ese monto de bolsillo. Claro.
Bueno, esta es una de las cuestiones, pero ¿qué puede ocurrir? A lo largo de los años se han instalado cuestiones que son anticonstitucionales, es ir generando nuevos códigos, a veces no remunerativos, otros remunerativos. Y acá la ley dice algo muy clarito en uno de sus artículos, donde dice que si vos no aportaste a un nuevo código, no tenés derecho como jubilado a percibir la bonificación sobre ese código. Y lo pongo como ejemplo con algo muy de moda o algo por el estilo. Vamos a decir, en un acuerdo paritario se le diga al sector de los sindicatos docentes que, bueno, el acuerdo va a ir un 2%, va a ir al sueldo y ahí vamos a recibir todo al sueldo inicial, y que se le va a aportar en este momento un nuevo código, porque todos tenemos que estar formados, por ejemplo, capacitación en IA, con el código 520. Cuando yo me jubilé, por más que haya hecho toda la carrera docente y todo lo que sea, yo no aporté al código 520 capacitación en IA. Por lo tanto, no tengo derecho a percibir sobre ese aumento. Claro, sí, se entiende, Claudia, se entiende. Y se entiende desglosado así también para cada sector, ¿no es cierto? Para que vayan tomando apuntes. Claro, no cobramos los sistemas de enganche, bueno, la caja tiene otros jubilados, los de ACTER, habrá que ver cómo se interpreta el tema de la comisión que ellos cobran. Bueno, un montón de cuestiones, los de AGER que están enganchados, bueno, ellos cobran un poco más que nosotros, pero al cabo de un tiempo van a ir decreciendo lo que van percibiendo, y se van a encontrar con una jubilación que no tiene nada que ver con lo que cobraba, que hasta puede llegar a ser confiscatoria, porque cuando la cuestión de la confiscatoriedad, la jubilación tiene que ser sustitutiva del haber que vos percibís de los últimos años de los cuales trabajaba. Cuando vos vas perdiendo el poder adquisitivo del 13%, y después vas a tener que empezar a plantear recursos, acciones legales, porque has perdido el poder adquisitivo. Y aquí es donde pueden aparecer toda la cuestión ante la justicia. Claro. No quiero olvidarme de decir otra cosa que nos puede pasar como jubilados, es que han incorporado en este cuerpo del título 2 la posibilidad de que el Poder Ejecutivo podrá, en nombre de la emergencia, establecer un aporte extraordinario para jubilados y pensionados. Ese es el artículo 11 de esta nueva ley, que modifica el artículo 12 de los recursos de la Caja en la ley 8732. Dicho esto, van a tener la primera parte del título 1 de la emergencia. Lo único que va a faltar es que el gobernador establezca por decreto qué aportes extraordinarios tengamos que hacer nosotros los jubilados y pensionados, y para quién estaría destinado. Claro, sí, se entiende. Claudia, a ver, esto es una pregunta de sentido común, ¿no? Que un ciudadano puede llegar a preguntarse. La ley con los números, digamos, fríos, o con los números núcleos de base, más esta posibilidad de declarar emergencias. A ver, una pregunta de sentido común, a ver si entiende lo que a dónde trato de ir. ¿Esto soluciona el déficit de la Caja a hoy, o también garantiza que en los próximos 50 a 70 años la Caja funcione bien? ¿En qué se basa mi pregunta? Porque a la Caja también la financian los activos, los agentes activos que están aportando continuamente. Es un sistema solidario el de la Caja. Y si el gobierno está en este plan desde la nación y desde la provincia de no reponer a los agentes que se jubilan, me parece que va en contra un poco, como que se pega un tiro a los pies en ese sentido el gobierno. Bueno, todos sabemos y todos miramos que el Estado y que la idea y el plan de este gobierno desde el nivel nacional hacia abajo es achicar el Estado, y el achicar el Estado significa menos empleados, menos recursos humanos. Pero hay una parte que hay que decirla también, ya lo decía el artículo 14 y el artículo 15 de la ley 8732, que es al Estado a quien, si los aportes
tanto personales como patronales, no alcanzan para cubrir los gastos en jubilación, la seguridad social es responsabilidad del Estado, en este caso provincial, y de los municipios adheridos. Por lo tanto, no aparece como una cuestión de ahora. Podemos ser más los jubilados, pero porque se está achicando el Estado, y hace tiempo que se viene achicando el Estado. Claro. Pero a su vez tampoco, porque lo dice la Constitución, podemos disculparlo de las cargas que tiene el Estado, porque desde el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, ya dice que la seguridad social, dentro de ello la jubilación y la salud, le corresponde al Estado cumplirla y ellos deben garantizar los fondos. Por eso que nosotros como multisectorial propusimos, dijimos no a la reforma en cuanto a términos de ajuste y todo esto que te estaba contando y me falta todavía para los trabajadores activos, sino propusimos cómo formar un fondo de sustentabilidad teniendo en cuenta lo que pasa en otros países. Así que hay otras cuestiones. El tema es que tiene que haber decisiones políticas y estas decisiones políticas es poder gravar algunas, digamos, operaciones o algunas grandes riquezas que hoy no están grabadas y que podrían formar parte del fondo de sustentabilidad para que el Estado pueda cumplir con la seguridad social. Sigo claro. La última de mi parte y le dejo esa partecita para los activos. ¿Qué dice el gobierno sobre la deuda que mantiene Nación por compensación a las cajas que no pasaron a ANSES, que son alrededor de 160.000 millones que está debiendo y que solamente Frigerio arregló por 40, 50 nada más? ¿Qué dice el resto del gobierno por recuperar esos fondos que sanearían la caja, Claudia? Bueno, ustedes habrán escuchado que por una parte, bueno, en estos intentos y que le están pidiendo la armonización con Nación y todas estas cuestiones, que primero el gobernador hizo los reclamos ante ANSES, que después la judicializó a la parte, pero aparentemente hay una suspensión de esa judicialización y acordaron que el ANSES vaya abonando por parte. El acuerdo que estaba en vigencia hasta ahora y están a la espera de la finalización de una auditoría para saber si va a ingresar aún más dinero, fue un acuerdo por 48.000 millones, siendo que la deuda supera largamente, y hoy no conocemos el número actual, por 48.000 millones, donde solamente venían 6.000 millones, y ni siquiera con periodos regulares, porque hubo algunos meses que vinieron y otros que no habían venido, y ahí estaba, entonces solamente en 8 cuotas de 6.000 millones. Claro. Estaban. Y hablan de que va a llegar otra etapa, no sé cuándo, porque queda tan poco de este gobierno, que debería ser y que Nación debería aportar lo que le está debiendo por los servicios transferidos a la provincia y de los cuales la provincia se ha hecho cargo. Exacto. Vamos por los activos, si le parece. Habría que revisar algunos de los discursos de ayer de los legisladores que pude escuchar, cada uno con sus argumentos y los reclamos. La verdad que está re bueno escucharlo. Bien. Porque queda a disposición y la gente puede buscarlo en la cámara para revisarlo. Lo vamos a pasar. De cada uno. Lo vamos a pasar. Nos queda activos. Sería bueno porque cada uno habla desde su posición. Yo escuché algunos, ojo, porque nosotros estábamos delante de lo que sería la Cámara de Diputados, estuvimos allí hasta las 5:30 de la tarde, durante todo el tiempo de tratamiento, por ahí escuchamos algo sobre altos parlantes, pero no todo, y no me ha dado el tiempo físico para poder hacerlo, porque hoy estoy en Santa Elena con los centros jubilados. Bueno, lo que quería contarle para los trabajadores activos que hoy se encuentran y que van a quedar a la espera de la jubilación, ¿qué le va a pasar? Se les va a aumentar la edad. Hoy actualmente con la 87-32 era 57 las mujeres y 62 los varones. Acá pasa a ser, en este primer momento, de acuerdo a la ley, 60 las mujeres y 65 los varones, pero inmediatamente dejaron la gran trampa para todo, que es la armonización con Nación. Dice, si se produjera alguna modificación en la edad en lo que sería, y menciona la ley del ANSES, a nivel nacional, el Poder Ejecutivo por decreto puede modificarla, y esto es un claro guiño hacia lo que va a pasar a nivel nacional. O sea, que hoy hablamos se aumentó a 60 y 65, pero
nos puede pasar, porque lo está diciendo el presidente, de que van a modificar la edad a nivel nacional y los entrerrianos tengamos una edad ya por las nubes como de 70. Claro, ¿no? entiendo. Que se escucha. Bien, aumentan los servicios, de 30 aumenta a 35. Si bien existe una progresividad, y ese es el título 3, cómo se va a aplicar, también es cierto que le cambiaron el 82%. No es el 82% que nosotros tuvimos cuando nos jubilamos y hoy es con la 87-39, sino un 82% que se calcula el haber inicial sobre los 15 últimos años trabajados. Claro. Y no a valores vigentes de hoy, sino el promedio de esos 15 años con una tasa, con una actualización por el índice que no está escrito ahí, pero nosotros interpretamos porque la ley estaba redactada de otra manera, el 87-72, seguramente lo van a actualizar con un índice de ANSES donde va a volver a perder, no solo por los 15 años que le dividen, que no es la mejor, digamos, etapa de la carrera, porque le agregan 5 más que seguramente cobraban menos antigüedad o alguna función que no cumpliste, sino que también tiene que ver cómo te van a actualizar esos valores. Ahí pierden, y el 82% de hoy, que tanto se jacta que se conserva, no es el 82% de la 87-32. Tal cual no es la movilidad. Ni el 82 ni la movilidad es igual, y esto se lo tenemos que decir. Entiendo. Por otro lado, dejan las jubilaciones... quiero hablar tres cuestiones. La jubilación por invalidez se modifica y baja. Las personas que sufren algún accidente de trabajo pierden la capacidad laboral. Del 82% que tiene la ley hoy, pasa a ser de un 70%, el 12% pasa a aquel que tiene algún accidente laboral o alguna pérdida de la capacidad laboral. Y la otra es la jubilación por edad avanzada, aquellos que no cumplen toda la trayectoria laboral del servicio, que se jubilan con 20 años de servicio, que actualmente cobraban el 82% del haber de esos 20 años, hoy pasan a cobrar solamente el 70%. Quiere decir aquellos que ingresaron tarde y llegan a tener, y van a tener y tienen que tener una edad de 70 años. Esto también se vuelve a bajar. Y entre las cuestiones que también se ajustan es el tema de las pensiones. Las pensiones del 75% que cobran hoy pasan a ser del 70% del valor del haber que tenía el causante de la pensión. Y por otro lado no dejan de ser vitalicias y están sujetas a la cantidad de años de matrimonio o de convivencia que tuvo con el causante. Exactamente. Sí. La verdad es que todo justo. Sí, la verdad es que muy completo el informe que nos ha hecho Claudia. Le agradecemos muchísimo porque sabemos que está con actividades ahí en Santa Elena, y bueno, seguiremos en contacto para seguir informando el impacto que va a tener esta nueva reforma previsional que se aprobó ayer en diputados y que, como usted cuenta, desde su promulgación seguramente empiecen, y ojo que se le avisó el Poder Judicial que puede llegar a haber una judicialización de esta ley, ¿no? Tal cual, tiene que estar en vigencia. Yo no quiero dejar de mencionar, porque son muchos y son sobre todo los docentes, las jubilaciones especiales que dicen se mantienen las edades de las jubilaciones especiales. De allí se excluyó a los trabajadores viales que trabajan en campaña, en las jubilaciones especiales, y por otro lado se les dice, les mantenemos la edad, pero el cálculo del haber inicial va a ser el promedio de los 15 años, y por otra parte también tengo que decirle que van a tener que seguir aportando. ¿Qué van a tener que seguir aportando? De ese tramo que le falta, si se jubila una docente con 52 años y es mujer, va a ser con 60, entonces va a tener los 2 primeros años que aporta el 19, los 2 que siguen el 17, los otros 2 el 12%, y los últimos 2 años cerca de los 60%, que hace que entonces una jubilada del 82% eso
al descontársele el 19 estaría cobrando un 63%. Cuestión es que la gente va a seguir trabajando, va a ser más grande, quizás no le va a dar ni lo físico ni lo psíquico, pero por una cuestión económica va a seguir trabajando, va a haber menos trabajo porque quienes están estudiando para suplirlo no van a poder acceder y la calidad educativa, en el caso de los docentes, se va a ir, vaya a saber hacia dónde. La verdad, la última parte quiero decir que es el título 3, sí. Ahí hay una progresividad cuando se aplica y cómo va a ser, los 5 primeros años no le van a aplicar, que sería hasta el 2030 la edad, y ahí empieza la progresividad de la edad y de los servicios y algunas transitoriedades que hay que tenerlas muy en cuenta si quedan encuadrados o no. La verdad que va a ser todo a partir del momento de la promulgación, una etapa donde todos vamos a tener que aprender, porque que va a convivir una parte del 87-32 y también otras lecturas que se van a hacer a partir de esta nueva ley que no sé qué número va a tener. Claro. Muchísimas gracias por el contacto, Claudia, y seguimos atentos a cómo se va desarrollando las consecuencias de esta nueva ley y bueno, agradecerle que termine bien el día, Claudia. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo.